Arranca de raíz lo que no te agrada y rompe las cadenas que impiden ejercer tu... Queremos el día de hoy compartir un mensaje muy especial. Queremos hablar sobre donde hay violencia no puede estar Dios. La violencia está en casa. Fíjese que de manera a veces silenciosa, la violencia está penetrando en los hogares y esta violencia luego se extiende en las calles, en las escuelas, en los centros educativos, en cualquier sitio de convivencia social, en el trabajo, y se instala como un cáncer, mis hermanos, que va destruyendo la intimidad, todo el potencial humano, y va generando en sus víctimas un estado agónico permanente. Claro, es tremendo si usted ve algunas estadísticas de denuncias por maltrato, por violencia intrafamiliar a nivel de Latinoamérica. Es escandaloso. Solo aquí en El Salvador, imagínense, por lo menos hay 25 denuncias diarias de maltrato familiar, sin contar aquellos casos que terminan en asesinato de la víctima, ya que estos quizás no se notifican, se quedan en silencio y la mayoría de estos casos no son denunciados, quedan enterrados en la intimidad de muchos hogares. Y puede ser que alguien que me escuche el día de hoy esté sufriendo de este tipo de violencia. Una violencia física y una violencia psicológica, que es esa violencia disfrazada, y es lo que queremos hablar el día de hoy. Porque definitivamente donde hay violencia no puede estar Dios. No puede estar Dios, porque Dios es amor, dice la palabra. Y aunque muchas veces a lo largo de la historia de la salvación vemos cómo el mal se ha manifestado a través de la violencia, y si no recordemos en el libro de Génesis, aquella primera familia que sufrió esa violencia, esa muerte, el caso de Caín y Abel, que asesina a su propio hermano, llevado por la envidia, por el egoísmo, por ese enojo que no puede controlar, y mata a su propio hermano. Definitivamente que a Dios no le agrada que nosotros como seres humanos nos tratemos de esta manera. Ya Jesucristo vino realmente a enseñarnos cuál es el lenguaje de Dios, que es el amor. Y el problema es que hoy la violencia doméstica no es nueva. Esto viene desde hace muchos años, hermano. Y es tremendo porque a lo largo de la historia del hombre, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántas personas han padecido esas secuelas físicas, psicológicas, que han dejado estas manifestaciones de agresión, que fueron víctimas en algún momento de su vida. Porque muchas familias hoy resuelven sus conflictos personales a través de la violencia. Ya no hay tolerancia. Si uno puede ver en la calle la agresividad de las personas, cómo anda la gente alterada, ya no tiene ningún tipo de paciencia, de dominio propio. Hay mucha violencia física y también psicológica. Y esta situación viene a reforzar y a prolongar esta cultura de violencia con la que nosotros estamos aprendiendo a vivir como algo cotidiano. Y no podemos nosotros ver este tipo de violencia como algo cotidiano. Suficiente tenemos con los medios de comunicación social, que nos transmiten día y noche a las 24 horas del día programas, una programación violenta.
películas violentas, juegos hoy de video violentos, situaciones que uno se queda admirado cómo ha llegado la humanidad a degradarse. Entonces, todas estas agresiones que estamos viviendo, los niños y las niñas empiezan a aprender a verlo como algo normal. Y no es algo normal. Mire, ya el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Alegría del Amor, en el número 103, nos dice lo siguiente sobre la violencia. Alimentar la agresividad íntima no sirve para nada. Solo nos enferma y termina aislándonos. La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una grave injusticia, pero es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros. El Papa nos dice que cualquier agresividad no sirve para nada. Solo nos enferma y nos aísla como hermanos, como familia, como matrimonio. Y ninguna familia puede ignorar que a veces hay egoísmo, hay desacuerdos, hay tensiones, hay conflictos que atacan con violencia y a veces pueden herir mortalmente a la propia persona. Rompen esa comunión. Se forma una división en la vida familiar por la violencia, que son víctimas. Bien lo dice el Papa en esta exhortación, la alegría del amor. Y es tremendo ver cómo aún en nuestros tiempos hay tanta violencia física de diversas modalidades. Y cuando uno piensa que se ha enterado, mis hermanos, de todas las formas de violencia, es tremendo porque a nivel clínico uno como psicólogo se da cuenta de unas situaciones tan terribles, tan trágicas que puede vivir un ser humano de parte de sus padres o de su pareja o inclusive de sus hijos. Golpes de todo tipo. Gente que con instrumentos maltrata a sus hijos, quemaduras, latigazos, abusos ya, cortaduras, hachazos, cosas que uno se queda, esto es abominable. Y la lista es interminable, hermano. Y lo que durante a veces uno por años escucha, los testimonios, también a través de los programas de radio, uno se preocupa y dice, ¿para dónde vamos como país, como familia? Creo que hay un nivel de conciencia ahora también sobre la violencia, pero no tuviéramos una sociedad tan agresiva y violenta si los hogares vivieran de otra manera. Tremendo, recuerdo el caso de una señora ya hace años que me decía, mire, mi madre me agarraba del pelo y me arrastraba por toda la casa, me decía. Así me agarraba mi mamá del pelo y me arrastraba como que era trapeador por toda la casa y después me dejaba encerrada en el patio aunque estuviera lloviendo. Y yo le pedía perdón, fíjese, hermano. Y él me decía, te perdono, pero ahí te vas a quedar. Pero el domingo iba a la iglesia, iba a misa, no faltaba. Pero había violencia. No había realmente un amor auténtico de Dios. Y la mayoría de estas personas también a veces se pueden esconder en una apariencia religiosa y se justifican. Es que la palabra de Dios dice que hay que castigar, hay que corregir. Óigame, cuidado, porque también toda persona tiene inteligencia y comprende y sabe perfectamente. Y muchas veces la violencia física, si usted lo hace con ira, con odio, con frustración, y no puede manejarla, puede marcar la vida de una persona. La puede marcar y puede dejar secuelas. Entonces no podemos nosotros seguir con este tipo de cultura de violencia. Y la violencia, pues claro, no se limita a lo físico.
porque dirá, bueno, yo no golpeo a mis hijos, yo soy una persona que solo le llamo la atención, pero hay que tener cuidado porque también hay una violencia muy sutil que de igual manera causa estragos en la autoestima de un ser humano y se ve reflejado en la sociedad. Y casi nadie habla de este tipo de violencia subterránea. Pero sin embargo, el desgaste psicológico de la víctima que sufre es tremendo. Porque casi siempre los agresores buscan rebajar al otro con un intento de elevar su autoestima. Casi siempre la persona que humilla, óigame, que denigra, que le grita, que hace sentir culpable al otro, que tiene una actitud prepotente, orgullosa, soberbia, puede dañar mucho al otro. Le genera un gran dolor en su corazón. Y el dolor emocional, óigame, es tan intenso o mayor que el dolor físico. Porque los golpes, claro, ¿verdad?, dejan de doler, hay un momento, pero a veces esas palabras, esos gritos, esos gestos permanecen por muchos años en la mente de un ser humano. Mire, es tremendo, ¿verdad?, cómo los padres a veces dañan así a sus hijos, los hombres a sus esposas o viceversa, las esposas a sus esposos, los maestros a sus alumnos, o inclusive los superiores, los jefes a sus inferiores, los pueden maltratar y marcar. Y es una crueldad que tenemos que también decirla y hablarla claramente, porque pareciera, hermanos, que no nos damos cuenta del daño que se está generando hoy en nuestra sociedad. Hay un sadismo mental, gente que se divierte haciendo esto. Y el problema es, hermanos, que este tipo de violencia es tan sutil, pero es constante. Va aniquilando a la otra persona. Es una manera perversa, malévola. Eso no viene de Dios. Porque bien dice la palabra en el Evangelio de San Juan capítulo 10, que el demonio viene a robar y a destruir. Entonces cuando una persona empieza a ser violenta, a maltratar, a humillar al otro, aunque sea sutilmente, manipulando, humillando, denigrando, se convierte en un destructor y por ende es cómplice del demonio, no de Dios. Como dice la segunda de Corintios 6, ¿podría unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían vivir la luz y las tinieblas? No se puede. No puede vivir la luz y las tinieblas juntas, ni la justicia y la maldad, porque no tienen nada en común. Y por eso decía también la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 2, el que ama a su hermano permanece en la luz, oiga, y en él no hay causa de tropiezo. En cambio, el que odia a su hermano está en tinieblas y camina en tinieblas y no sabe a dónde va, porque esas tinieblas lo han cegado. Entonces, este tipo de personas que les encanta indirectamente hacer insinuaciones, óigame, tener actitudes distantes, indiferentes, puede ser a su pareja, puede ser a sus hijos, a sus amigos en el trabajo. No hay un tipo de agradecimiento en ningún momento a pesar del esfuerzo que hace. Hay una falta de agradecimiento. Comentarios sarcásticos. Hay un montón de humillaciones. ¿Usted cree que es una persona que camina en luz? No. Se hace cómplice de las tinieblas. Y siempre las víctimas sufren esta humillación. Y es por eso que también las personas que tienen este tipo de vivencias tienen que salir también de su papel de víctima y darse cuenta que ustedes son importantes. El problema es que estas personas se burlan en público,
o en privado. Todo el tiempo andan haciendo gestos de desaprobación, críticas, señalamientos, y con sus comentarios hirientes pues dañan a la otra persona al punto que dañan su autoestima, su capacidad de amar. Entonces poco a poco, claro, estas personas van manipulando de manera diabólica hasta llegar a pisotear a la otra persona y sentirse con poder sobre ella. Y es una violencia que se mantiene oculta en muchos hogares, en muchos matrimonios. Y es tremendo, hermano, porque es una realidad que vivimos hoy. Gente que está en comunidades, líderes de alabanza, predicadores, ministros, todos estamos en esta situación y tenemos que poner un alto, porque ¿qué testimonio estamos dando a los demás? Y hay que tener cuidado, porque esta violencia subterránea desgasta las familias, destruye los lazos de unión con la pareja, va aniquilando al otro en su individualidad, en su personalidad, porque el agresor siempre quiere que la otra persona sea como él dice, que actúe como él dice y que la última palabra la tenga siempre él. No puede escuchar una crítica sin enojarse, se molesta. Es una persona con un complejo también tremendo. Mire, qué terrible, ¿verdad? Cómo hoy tantos matrimonios se descalifican. Cuántas personas quieren rebajar al otro de una manera terrible y empiezan a hacer sentir mal al otro, descalificarlo, echándole la culpa. Es que tú te ahogas en un vaso de agua, le dice. Ya vas a empezar con tu drama. Claro, después de que lo ha humillado, que le ha gritado, que no ha tenido consideración. Es que no hagas una tragedia de nada. Es que tú eres ridículo, etcétera. Va denigrando al otro. Cualquier emoción que el otro exprese, lo ridiculiza. Porque claro, siempre está convencido que él tiene la razón. Y con frecuencia, este tipo de perfil de agresores hace añicos la autoestima de su pareja, sea hombre o sea mujer. Ah, no, pero él es formidable, ¿verdad? Él frente a los demás es don fulanito de tal, es menganito de tal, es el hombre de Dios, o la servidora, o es la persona en la empresa, ¿verdad? Que es el modelo, pero en su hogar hay violencia. No se ve en la superficie, pero anda un antifaz. Claro, no hay pruebas que la otra persona puede llevar ante un juez. Pero claro, esa gotita diaria de humillación, de falta de agradecimiento, esa gotita que va dañando el corazón de su pareja, de sus hijos, la lleva a un estado depresivo permanente. Y estas personas pierden la alegría de vivir porque se sienten destruidos, porque no tienen deseo de vivir. No hay satisfacción, no hay alegría. Aunque pueda tener todo lo material, todo alrededor que él pueda pensar que es felicidad, pero en el fondo se siente vacío. Entonces, claramente, hermanos, es una situación que no podemos obviar y que Dios nos invita a salir de ese papel de víctima y a defendernos de ese tipo de agresores. Hace poco me hablaba una persona, un programa, me decía que su padre, ya de muchos años de edad, toda su vida había humillado a su madre, la había ultrajado, le había dicho de todo, y ella desde niña creció viendo ese patrón de su padre, y ahora que era adulta, su padre la estaba humillando a ella y le decía lo mismo que a su madre. Pero ella se sentía, ¿verdad? ¿Y qué puedo hacer? Ya no aguanto más. Claro, la indignación, ¿verdad? Pues usted, aunque sea su padre, pues usted tiene todo el derecho a que no la traten de esta manera. Y de poner límites y decir, oye, tú no me vas a tratar de esta manera. Y vamos a hablar cuando las cosas estén bien.
porque vas a respetarme, porque también soy tu hija. No se puede permitir ese tipo de maltrato, de ninguna manera, sea padre, madre, hijo, esposo o esposa. Nadie tiene derecho a que lo humillen y lo traten mal. Nadie que le estén reprochando por cualquier cosa, con gestos, con miradas hostiles, insinuaciones, celos terribles que dañan a la pareja. Quizás por una persona que tiene mucha inseguridad y que ha crecido, ¿verdad?, siempre inseguro, o porque posiblemente está viviendo una doble vida, una doble moral, y piensa también que su pareja anda haciendo lo mismo que él o ella anda haciendo. No es así. Gente que a veces lastimosamente tiene muchos conflictos, pero nunca busca ayuda. Nunca busca un sacerdote, un guía espiritual, un psicólogo que le pueda orientar, que le ayude a resolver todos sus problemas. Y esta gente es así. Es gente con un pensamiento cerrado, cerrazónico. Lo que dice la palabra de Dios: andan en tinieblas y no saben para dónde van. Y a veces la gente que sufre quizás no tiene la capacidad para defenderse, porque esa confusión que siente es tan grande que no tiene a veces posibilidades de reaccionar, o no se atreve a quejarse, o no sabe hacerlo porque tiene miedo, a veces porque es dependiente económicamente de su pareja o de sus papás, o porque claro, también no quiere perder todo lo que socialmente ha ganado, aunque la humillen y lo maltraten y no le den su lugar como hija de Dios. Pero hay angustia, hay dolor. Y claro, interiormente está muerto en vida. Y con el tiempo ese estrés, todo eso que va acumulando, claro, puede llegar, mire, hasta generar trastornos de ansiedad. Gente que no puede dormir. Una ansiedad tremenda, ¿verdad? Anda angustiada, anda afligida, no sabe qué le pasa, pero es esa situación que no se arranca de raíz que lo está matando interiormente. Porque cuando una ofensa entre tú y tu esposo, entre alguien de tu familia, no se trata de inmediato, eso va generando más dolor. Si vas dejando pasar más tiempo, eso se va a intensificar el dolor. Es como si esa ofensa abriera una herida en carne viva. Y claro, tú renuncias a resolver de inmediato. Pero el problema es que comienza a infectarse en tu corazón. Eso que toda la vida vives reclamando. Eso que toda la vida vives amargado. Y es posible que te des cuenta de la herida en el momento, pero tú la quieres esconder. No quieres que tu pareja sepa que te ha herido, o tus hijos, o tu familia, te lo guardas, no quieres, ¿verdad?, que piensen que eres vulnerable. Así que vas endureciéndote y actúas como si nada hubiera pasado, pero interiormente empiezas a empeorar. Mire, el enojo es un sentimiento secundario, hermano. Y generalmente, después del dolor de la ofensa, viene ese enojo. Viene ese temor, esa desilusión, y crece a partir de esa ofensa. Entonces, cuando no se trata, claro, tú puedes liberar el enojo, pero eso solo empeora las cosas. Se convierte en un obstáculo para resolver los problemas. Y hay parejas que a veces solo liberan su enojo, solo se gritan, solo quieren decirse las cosas de una manera violenta, agresiva, pero no van a la raíz del conflicto. ¿Qué es lo que realmente no han resuelto de sus vidas, que los está llevando a una separación, a un divorcio emocional, que aunque estén juntos en el mismo hogar, pues están separados sus corazones? El enojo es una emoción que los hijos de Dios a menudo tratan de negar, y no tenemos que negar cuando estamos enojados. En público, claro, mantenemos bajo control esas cosas, pero ya en la privacidad de nuestros hogares, en nuestros matrimonios, tendemos a bajar esas defensas y permitimos que el enojo crezca y la amargura, y por eso muchas familias explotan a menudo, ¿verdad? Entonces, porque hay algo en sus corazones que no pueden curar, y debemos de ocuparnos de esa herida. Y es posible que usted esté ocultando eso, esa violencia,
en algún rincón en su corazón. Y usted puede desahogarlo, claro. Puede llorar, pero con desahogarte un poco no va a resolver la raíz del problema, porque va a seguir explotando una y otra vez con su pareja. Tiene que buscar ayuda. Tiene que romper ese ciclo de violencia, ir realmente a la raíz, porque de lo contrario no podrá sanarse. Mucha gente que vive con gente agresora, violenta, no se sana, se amarga la vida. No puede romper ese vínculo porque tiene tan poco amor a sí mismo que no se valora lo suficiente. Y es tanto el maltrato que tiene en su corazón que necesita curarse. Pero cerca de una persona así va a ser más difícil. Y hay que pedirle a Dios valentía para encarar esto. Porque mire, al final quienes más sufren son las víctimas y casi siempre son los niños. Los niños que ven eso toda su vida, que los marca. Y seguimos enseñándoles que a los niños la solución de los conflictos es la violencia, no la reconciliación, no el diálogo, porque no hay tolerancia, porque nos hace falta más un amor auténtico a Cristo. Nos hace falta conversión. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a tener un mañana mejor para nuestro país, para nuestra familia. Y si alguien que me escucha hoy, en el nombre de Jesús, dése cuenta también que usted vale mucho. No permita más violencia en su familia. No permita que el mal triunfe en su matrimonio. Luche. Pídele a Dios valor y fuerza, al Espíritu Santo, para no callarse. Y le invitamos a que Dios le dé sabiduría para tomar las mejores decisiones. Padre, te damos gracias hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Te pedimos hoy por todas las personas que nos escuchan, que están atravesando, mi Dios, por una situación difícil de violencia en su familia, sea física, Señor, algún abuso, o psicológica, Padre, maltrato verbal, humillaciones, celos, egoísmo, Señor, crítica constante, cosas, Padre, que van endureciendo nuestros corazones y resintiendo nuestra alma para con esta persona. Oh Señor, ayúdanos, porque solos no podemos. Danos fortaleza, Padre, para ya no permitir más agresiones, para que no les enseñemos a nuestros hijos, Señor, a ser cobardes, sino a ser valientes, a ser capaces de enfrentar las situaciones adversas con amor, con el diálogo, con perseverancia, Jesús. Sana las heridas de las personas que han sufrido, Señor, a lo largo de los años. A esas personas que lastimosamente, mi Dios, vivieron muchas injusticias y que aún en sus corazones puede haber resentimiento o una herida que no se ha cerrado. Te pedimos por todos los niños y niñas, Señor, de nuestro país, que están viviendo en hogares donde hay violencia, y por los padres para que luchen en su hogar para que esa violencia no se dé más, Señor. Dale fuerza a las madres o padres para que sean capaces de dar un buen ejemplo a sus hijos, a que resuelvan sus conflictos, Señor, a través del amor y el perdón. Que botes toda barrera, Señor, de orgullo y soberbia. Perdónanos, padres, a veces también no nos damos cuenta del daño que hacemos a nuestros hijos, a nuestro país, cuando nos comportamos de estas maneras tan degradantes, Señor. Tú dijiste, Señor, que mejor sería que arrojaran al mar con una piedra de molino a aquel que haga caer a uno de esos pequeños. Oh Señor, ayúdanos a cuidar de nosotros mismos. Y si un hermano nos reprende, nos daña, hacerle ver también en qué hemos fallado y cómo podemos resolver el problema. Oh mi buen Jesús, ayúdanos
Ayuda a nuestra familia, Señor. Sana el corazón de nuestros hijos y ayúdanos a buscar siempre la reconciliación y el diálogo. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.